¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. ¿Cómo te va, Flavia? Hola, buenas noches. Como siempre, ¿qué semana? ¿Qué día? Hoy es un día histórico. Hoy es un día histórico. Épico, diría, porque esto se va a estudiar. Hoy tenemos un profesor de historia. Pero estos son esos días que se van a estudiar. ¿Sabes por qué? Porque una multitud se reunió en Plaza de Mayo para escuchar un discurso. Escuchar. Porque quien daba ese discurso no podía estar presente. Esto es único caso en la historia argentina. Inauguraron una nueva forma de comunicación entre Cristina Fernández de Kirchner y el pueblo argentino. Sí, y me parece que el de hoy es el inicio de esta etapa electoral, porque Cristina, me parece a mí, apuntó en ese discurso a los desencantados, a los que alguna vez votaron al peronismo y que en la última elección votaron a Milei y que ahora últimamente en las elecciones que se estaban dando en las provincias habían decidido quedarse en su casa. Buscar el voto de ese porcentaje que está desilusionado y en la casa. Y cuando yo veía lo que decían los manifestantes, ¿no? Los distintos manifestantes, vino de todo el país, párrafo aparte. Esta mañana yo venía por la Richeri muy temprano y estaban parando a los micros, pero te digo 7:30 de la mañana. Estaban ya parando micros al costado del peaje. Bueno, pararon micros escolares con niños sí, que van al planetario. Pero te decía, lo que me parece que logró aparte un fenómeno, que es el siguiente. En estos desencantados privaba, por supuesto, el gobierno de Milei, el actual gobierno de Milei, que no le solucionó a nadie, que al contrario, lo perjudicó, tiene el bolsillo vacío, cada vez peor, pero que tampoco querían ir a votar al peronismo porque el gobierno de Alberto Fernández no le había solucionado nada tampoco. Y hoy todos hablaban de los primeros 2 años del kirchnerismo, como que si no hizo un salto. La gente joven decía, porque a mi abuelo, a mi mamá, o sea, ellos no lo habían vivido y hablaban. Y me hacía acordar, salvando las distancias, a esa juventud de los 70 que tampoco había vivido la época del peronismo del 50, pero tenía el recuerdo de su familia y hablaban de ese peronismo, ¿no? Esto es una cosa increíble. Y estamos hablando de algo que también llama poderosamente la atención. Hace 15 días atrás, 10 días atrás, mejor dicho, antes que salga la sentencia del tribunal, de la Corte Suprema, Cristina estaba siendo muy cuestionada dentro del peronismo incluso. Vos recordás que cuando, nosotros acá lo dijimos, cuando se puso de presidenta del PJ, dijimos que tenía menos poder que antes. ¿Por qué? Porque no había logrado ella que se pronunciaran los gobernadores, los sindicatos, el operativo Clamor había fracasado. Sí. Y la pelea en la provincia de Buenos Aires era muy áspera, muy áspera. Y esa es la situación personal de Cristina, pero la anomia del peronismo era total. En estos últimos 10 días cambió radicalmente, es una chispa. Que sea llama dependerá de los dirigentes, dependerá de otros factores, pero es una chispa que no estaba, y ahora está. Y me quedo con una cosa que vos dijiste la semana pasada. Si vos estás en contra del peronismo y querés terminar con el peronismo, lo primero que tenés que hacer es estudiar al peronismo. Y estos animales, porque de última son animales, no se dan cuenta que el peronismo nació en la proscripción, nació con la cárcel de Perón, nació en los 18 años, siguió en los 18 años de proscripción. O sea, cuando al peronismo lo atacan así. A ver, hoy vamos a tener un dirigente de izquierda, probablemente venga también un dirigente de la CGT, peronista. Yo digo, los pueblos están compuestos de perros y gatos. La izquierda es más de perros, ¿no? Lo torean y te salen a torear, sean 2, 3, 10, 20, está, ¿no? El peronismo es más como los gatos, te escapa. Ahora, no lo acorralés, porque cuando lo acorralás, salta. ¿Y no se imaginaron que iba a pasar esto? ¿Se os sorprendió esto? Yo la verdad que insisto, me pregunto si son... No puedo entender, ¿no? Porque
veníamos diciendo, ¿no?, que teníamos aparentemente, ¿no?, lo que yo por lo menos veía era una Cristina derrotada, que luego de haber sido 2 veces presidenta de esta hermosa y gloriosa nación, terminaba yendo como diputada provincial por La Matanza, y yo decía, ¿qué va a estar Cristina en la rotonda de San Justo entregando volantes de su candidatura? Para mí era una locura. Y ahora este escenario es ordenador en un punto, ¿no? Porque ya no importa lo que yo piense de Cristina, me guste más o menos, acá hay una presa política de una dirigente que me puede gustar a veces y otras veces no, pero es una dirigente que el pueblo tiene mucho para agradecer, es una dirigente que es la más presente, es la más vigente en todos estos últimos años. Digo, no quisieron con Macri, la verdad que le llega a pasar algo a Macri y no va a juntar en una plaza todo ese caudal de personas que juntó. Milei, bueno, habrá que ver si renueva y cuántas presidencias puede llegar a tener, pero estamos hablando de una mujer que ha tenido todos los puestos políticos habidos y por haber, todos los cargos electorales, le faltaría ser intendenta nomás, digamos. Y sigue estando vigente. Y esto hace reflexionar mucho, y con esto que vos nombrabas de juventudes que por ahí no recuerdan el kirchnerismo, o por ahí tampoco lo vivieron demasiado, pero sí tienen el recuerdo de que sus padres pudieron comprar una casa, o sus padres pudieron comprar su primer 0 kilómetro, o la jubilación de la abuela y demás. En eso también hace reflexionar a uno mismo en cómo, bueno, ¿qué era lo que yo estaba, cómo estaba yo en esa época? Y decir, la verdad que acá hubo gobiernos muchísimo peores que el de Cristina Fernández de Kirchner y no han sufrido la persecución política ni las consecuencias de esa persecución política como los está sufriendo ella. Entonces, necesariamente, me parece que esto es un error del antiperonismo porque te hace reflexionar mucho más de lo que venía sucediendo hace 10 días atrás. Sí, cambió el panorama. Vamos a seguir hablando de lo que pasó hoy con nuestros invitados, pero antes yo quería hablar de otra cuestión y por eso tenemos acá a nuestro invitado de hoy, al historiador, al profesor Pablo Marchesi, amigo de la casa, gracias por estar acá. Carlos, Flavio, buenas noches. Pero hace 2 días se cumplieron 50 años del bombardeo del 16 de junio. 70. De 70, 50 años dije, 70. Bueno, yo soy del 54. 70 años, tenés razón. Del bombardeo del 16 de junio del 55. Vos sos profesor de historia. Exactamente. ¿En las escuelas de la Argentina se habla del bombardeo del 16 de junio? Yo lo he hablado siempre, inclusive, gracias a los adelantos tecnológicos, al principio uno veía fotos nada más, después videos, y ahora directamente podés bajar el material de YouTube y poder analizar con los alumnos, como corresponde, porque es historia argentina, como debe ser. Todos los acontecimientos tienen que ser tratados, por eso es historia. Vamos a tener imágenes de ese día, que es único también en la historia de la humanidad, ¿no? Una aviación... Te voy a contar algo triste. A ver. ¿Cuándo fue el bautismo de fuego de la aviación naval argentina? En teoría, o en la práctica, si vos querés, de acuerdo al análisis que se haga, fue el 3 de mayo de 1982, durante los comienzos de los combates sobre cielo malvinense. Pero ¿qué ocurre? Si tenemos en consideración el 16 de junio de 1955, en esas imágenes que se pueden apreciar, ese es su primer bautismo de fuego. Pero, ¿por qué se quiere evitar? Porque, en definitiva, ¿cuál era el enemigo? El propio pueblo. El pueblo. Es el plan, perdón lo que digo, si me permiten, debe ser el plan de magnicidio más tonto o estúpido que vi en mi vida. Porque no tenía ninguna posibilidad de tener éxito, teniendo en cuenta que vos querés matar a una persona en particular o a su gabinete, en este caso, por supuesto, estamos hablando de la figura del presidente constitucional Juan Domingo Perón, pero dentro de la Casa Rosada. Entonces, me vino ahora en estos días con la tragedia Israel-Irán,
Que hoy tenés una tecnología que te permite, por ejemplo, que un misil israelí atravesó la ventana de la casa del jefe de la Fuerza Aérea iraní y lo mató directamente en su casa con un misil computarizado, llamémosle así. Pero en esa época no se disponía, había que tirar las bombas, entre comillas, digamos, a mano, como en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué posibilidades de éxito tenías? Cuando se hace un planteo militar, cualquiera sea su característica, se tiene en cuenta cuál es la relación costo-beneficio. No podían ignorarlo bajo ningún punto de vista quienes tomaron la decisión de esta tragedia en la cual terminó crimen, que aunque tuvieran éxito en su plan de eliminar al presidente, lo iba a pagar con su vida mucha gente. Y así fue. Pero ¿era ese el plan? Porque para mí el plan no era... O sea, la excusa fue eso, queremos matar a Perón. Pero el plan era... Demostremos que somos capaces de tirar bombas en el medio de la ciudad de Buenos Aires, y cuando después vinieron las amenazas, 3 meses después, vamos a bombardear el Esterio de la Plata. O sea, era como decir, mire que estamos dispuestos a todo, no nos importa nada. En otras oportunidades hemos hablado de este tema, y es algo que creo que hay que reconocerle al general Perón. Perón amagó muchas veces con tomar medidas muy duras. Inclusive, ¿cuántas veces han mostrado por televisión esa famosa declaración suya? El 5 por 1. Exacto. Nunca la llevó a la práctica. Nunca la llevó a la práctica. Cuando ocurrió lo del 16 de septiembre de 1955, 3 meses después, en teoría, las fuerzas leales estaban triunfando. ¿Por qué Perón limitó el accionar de su fuerza y decidió rendirse? Sus generales, o sea, los jefes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y ministros de Defensa, Franklin Lucero y Juan Bautista Molina, le dijeron, mi general, o sea, yo si fuese Perón, seguiría combatiendo. Y el general Perón le contestó, yo si fuese Juan Bautista Molina, también combatiría. Pero él entendió que había que resguardar la institucionalidad. Sí, él dijo que entre el tiempo y la sangre, pero sí al tiempo. Después también en otra declaración en los 70 dijo que visto los 18 años que pasaron, no sé si estuve tan acertado, ¿no? Sí, pero a ver, eso ya te lo da los años y la perspectiva. Él sabía luego, o sea, cuando vos haces el análisis a posteriori de los acontecimientos, podés llegar a otras conclusiones, lo cual es lógico, lo cual habla de que todos tenemos esa capacidad de reflexión. Sí, pero la verdad que tampoco una guerra civil no tendría mucho, digo, en esto de costo-beneficio, llevar al pueblo argentino a una guerra civil no hubiese sido a todas luces algo posible. Se estuvo al borde, seamos sinceros. Sí, porque hay una pero cosa siempre que digo, si vos armás a la gente, ¿no? Armás al pueblo, es obvio que los militares van a tener siempre más... Sí, igual dicen que el ejército era ampliamente favorable a Perón, digamos, se dice después con la historia que a un costo muy grande, pero Perón hubiese quedado, hay que ver después qué iba a pasar, ¿no? Porque también hubiese quedado más debilitado, con un pueblo ensangrentado. Una cosa es ser presidente, ¿viste? Aunque no te banquen, otra cosa es, salvo que sea franco, ¿viste? Que te importe nada y bueno, y elegirte sobre una guerra civil. Son dos cosas distintas. Ahora, vemos que en realidad esta grieta que hoy vemos arranca de lo profundo de nuestra historia. Totalmente. Pero, lo hemos hablado muchas veces. Pero desde que salió el peronismo a la luz pública siempre existió el peronismo y el antiperonismo. Eso es lo triste o lo trágico de la historia moderna argentina del siglo XX y lamentablemente decirlo de estos primeros 25 años del siglo XXI. El mismo general Perón lo comentó en esa famosa anécdota de cuando el general Lanusse le envió, cuando era presidente, ¿te acordás? 1972-73, envía a España un nuevo embajador, un brigadier muy gorila, él, porque estoy seguro que a usted Perón no lo va a convencer. Y sin embargo, Perón, si bien no lo convenció, en cierto modo lo desarmó cuando le dijo, le voy a pedir un favor antes de comenzar a dialogar. Seamos adversarios, no enemigos. Y hay mucha distancia entre ser adversario y ser enemigo. Yo puedo no coincidir con vos. Yo puedo discutir todo lo que quieras con vos. Pero de ahí a desearte el mal o provocarte el mal o la muerte,
Hay mucha distancia. No, y encima provocarle daños, incluso la muerte, a niños que estaban en un microescolar. Le cayó de lleno. Mira, no creo que... pocos aviadores, haces de la aviación, han tenido, en este caso, no sé cómo denominarlo, la triste fortuna de embocar de lleno con una bomba y matar 57 criaturas. Algunas de las cuales nunca, o sea, hay fotos terribles de restos humanos calcinados que no fueron identificados. Bueno, me parece que la diferencia, y esto también lo vemos en el día de hoy, o sea, se pintaba mientras Evita agonizaba viva el cáncer. Sí, eso fue. Esto lo vimos. Eso también lo... 18 años de proscripción, los fusilamientos, el asesinato de porque José Unzué no fue fusilamiento, fue asesinato directamente. Eso es crimen, porque a ver, si hubiera sido fusilamiento, como fusilamiento fue lo de Valle. Claro. José Unzué fue asesinato directamente. Pero digo, y eso también lo vemos hoy en día. ¿En qué sentido digo que lo vemos hoy en día? En que, como dijimos, está el peronismo y antiperonismo. Hay otras fuerzas, pero digamos, lo que gravita que siempre es eso. Y el antiperonismo, lo único que espera cuando va a votar es que se le gane al peronismo. No le pide más nada a su dirigente. Luego pueden votar a Macri, a Milei, al que les parezca que puede derrotar al peronismo, pero lo único que le pide es que derroten al peronismo. Y después no les pide más nada. ¿Por qué? Porque también, y esto lo trae, si el peronismo desaparece, también desaparecerían ellos. Porque ¿cuál es la función del antiperonismo si no hay peronismo? O sea, se han construido desde hace 80 años en ser la réplica del peronismo. Pero no han tenido ni un movimiento, ni una postura ideológica, porque pueden ir de un lado a otro, pero lo que tiene que ser es antiperonismo. Y me parece que ese es uno de los problemas, porque también cuando vos sos anti algo, estás desconociendo a eso. El peronismo es a favor, con sus errores, con todo, pero el que es peronista es peronista por los aciertos. Yo estoy a favor del peronismo. No estoy en contra de Macri, o en contra de Milei, o en contra de la izquierda, o en contra... No, yo estoy a favor de una idea, qué sé yo. Si todos estuviésemos a favor de una idea, sería piola, porque podríamos debatir, qué sé yo. Incluso en el debate uno se enriquece. Total. Pero el tema es cuando quiero poner el último clavo del ataúd, y siempre es lo mismo, siempre quieren exterminar el peronismo. Mira, te expresaste muy bien. Creo que para realmente un correcto desarrollo y funcionamiento de la democracia tiene que haber un debate de ideas, en el cual no tenemos para nada por qué coincidir, pero en base a ese respeto mutuo, yo trato de que mis ideas se impongan. ¿De qué modo? Por el voto, como debe ser. Por eso nos enfrentamos. Puede haber mucha pasión, se nos puede ir a veces un poco el tono, la lengua, pero en todo caso se da en el marco que tiene que ser, en un marco democrático. Yo creo que en ese sentido, permíteme algo positivo en este recordatorio, ya llevamos, el 10 de diciembre van a ser 42 años, de que con todos los defectos del sistema, con todos sus errores, con todas sus carencias, hay una luz que significa que después de tanta discusión, de tanto abismo, se logró restablecer un sistema que con sus luces y sombras se mantiene plenamente vigente. Yo creo que hay bastante sombra porque cuando se gobierna por decreto es un problema. Pero claro, bueno, hay que seguir tenemos la posibilidad de comentarlo. No estamos boicoteados. Podemos decir lo que debemos decir sin temor a ningún tipo de represalia. Podemos comentar y otros podrán responder. Esa es la base de una democracia moderna. Pablo, gracias por venir. Gracias por invitarme y buenas noches. Nos vamos a un corte y al regreso estamos con Marcelo Ramal, es economista, docente, hombre de izquierda, ¿no? Y con él vamos a hablar. Obras de repavimentación sobre la calle Blanco Encalada, en el barrio El Pericón. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente.
El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, lado provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Invertir en una franquicia Los Amores es una excelente oportunidad de negocio. Hace 50 años trabajamos en el mundo del helado para hacer crecer la tradición italiana en Argentina, con calidad, capacitación continua y mucho amor por el cliente. En los barrios donde tenemos las franquicias nos reconocen como esa heladería de confianza e innovadora. Somos una familia que apostó y sigue apostando, con más de 120 locales en todo el país. Para abrir una franquicia de Los Amores, hay posibilidades en todo el país. No tenés que abonar el fee ingreso, que es el pago inicial, tampoco por la publicidad institucional. Si sos apasionado por el helado, te gusta trabajar en equipo y brindar un servicio de calidad al cliente, sumate a esta familia con una franquicia de Los Amores, que te permite invertir con rentabilidad. Sin dudas, adquirir una franquicia de Los Amores es un excelente negocio y te invitamos a sumarte a nuestra gran familia. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y estamos con nuestro segundo invitado de hoy. Él es economista, docente, político también, dirigente de Política Obrera, Marcelo Ramal, también es amigo de la casa. Gracias por estar acá, Marcelo. Gracias por la invitación. Estábamos hablando recién fuera de micrófono, ¿no? Que hoy es un día trascendente para la política. Y vos me estabas diciendo que ustedes están en contra del fallo de la Corte, no sé si por qué, pero obviamente no... políticamente no están de acuerdo con el apoyo a Cristina, digamos. Sí, claro. Tuve la oportunidad de hablar el otro día con un colega sobre este tema. Nuestra crítica al fallo de la Corte tiene que ver con una cuestión principista. Hay un atropello a derechos políticos. Es decir, el hecho de que, digamos, de una manera relativamente sumaria, sin tomarse el tiempo que hubiera meritado una cuestión de esta complejidad, bueno, la Corte falló en un evidente juego de presiones políticas. Fíjate que estaba la expectativa de que saliera el proyecto de ficha limpia. Bueno, el proyecto se cae, la Cámara de Comercio Americana, la famosa AmCham, que en todo el mundo es un lobby muy poderoso en favor de los intereses norteamericanos, empieza a presionar con comunicados, con exigencia de que algo había que hacer, ya que la ficha limpia no iba a inhabilitar a Cristina Kirchner. Entonces va la presión, ¿no es cierto?, para que salga el fallo de la Corte. O sea, parafraseando el titular de Clarín, el proyecto que no salió, la sentencia que sí saldrá. La sentencia que sí saldrá. Y fíjate que casi simultáneamente el gobierno de Trump le prohíbe el ingreso al país a Cristina Kirchner. En ese momento todavía no había ningún fallo, no había motivo por el cual nosotros no pudiera entrar, pero era un señalamiento, un guiño y una presión a la Corte
que actuó bajo el peso de esa presión, que se completa cuando ella misma, ¿no es cierto?, anuncia su candidatura. Entonces se pone en marcha una operación mucho más política que judicial, que tiene que ver con qué. Bueno, principalmente la inhabilitación electoral. ¿Por qué? Porque, y acá tenemos que meternos, aunque sea brevemente, en otro tema. El esquema económico está tan agarrado con alfileres que el gobierno depende angustiosamente del resultado electoral de octubre. ¿Vos coincidís con lo que dijo Cristina sobre economía, que este proyecto económico va al fracaso y que lo saben? Sí, ella lo señaló, lamentablemente no ofreció una salida, después vamos a tocar ese tema, pero efectivamente esto está colgado de un pincel. El gobierno está constituyendo reservas de dólares en forma completamente artificial por la vía del endeudamiento. Entonces, ¿qué pasa? Un régimen financiero armado sobre compromisos tan precarios, bastaría un tropiezo electoral para que, ¿no es cierto?, el castillo de naipes se derrumbe. Entonces, había que despejar, ¿no es cierto?, la cancha de eventuales adversarios electorales. Bueno, y ese es el objetivo fundamental de un fallo que, por eso te digo, más que por razones jurídicas, se precipita, ¿no es cierto?, por este escenario político. Entonces, bueno, nosotros fijamos nuestra oposición por el mecanismo antidemocrático, proscriptivo que se pone en marcha. Ahora, yo ahí tengo una duda, ¿no? Porque un interrogante. Porque, digo, si están viendo tanto de distintos sectores, de distintos partidos políticos, que están viendo que este es un fallo que es completamente contrario a lo que es la República, completamente antidemocrático y demás, ¿cuál es el sentido de presentarse a elecciones en este contexto? Que otros se presenten... Sí, que los partidos políticos se presenten a elecciones viendo que hay una justicia que no funciona, una democracia que no es un poco hacer la pantomima. Bueno, ahí este tema lo consideró el propio peronismo, ¿no es cierto? Y creo que hubo un debate en el PJ, ¿no es cierto?, sobre esta cuestión. De nuestra parte, creo que el papel que jugaría una posición abstencionista de ese tipo sería hacerle el juego a Milei, darle a Milei, ¿no es cierto?, el monopolio completo del proceso político en las elecciones. Acá lo que hay que hacer es indudablemente utilizar la tribuna del propio proceso electoral, ¿no es cierto?, para denunciar esta situación. Entonces, llegamos a este punto. Ahora, indudablemente, por lo menos para nosotros, para Política Obrera, cuando te digo que es una cuestión de principios, es que efectivamente acá lo de Cristina Kirchner es una circunstancia. Denunciaríamos una proscripción política cualquiera fuera, ¿no es cierto?, la persona que estuviera involucrada. Entonces, por eso mismo nos interesa subrayar luego que no existe un compromiso político entre nosotros y el kirchnerismo, de ningún modo. Y esta delimitación... Y hubo sectores de izquierda que hoy marcharon, sin embargo. Allá ellos, digamos, habrán tomado una decisión, pero ahí lo que nosotros vemos es un sometimiento al kirchnerismo y al peronismo que viene de más atrás. Vos fíjate que formaron un interbloque en el Congreso. Se ha formado un interbloque con la excusa de que había que hacer algún tipo de maniobra en el caso Libra, en la comisión Libra. Entonces, con un sector de Unidos por la Patria y el Frente Izquierda armaron un interbloque que creo que se llama Frente Izquierda, Nacional y Popular, algo por el estilo. Pero ¿no será que los une el espanto, no el amor, digamos? Pero sí no, los une una manera, pero están unidos. Ahora, me pueden decir, no, es por el caso Libra. Pero el kirchnerismo ha negociado cuestiones en el caso Libra, en el Congreso. Entonces, es una izquierda que se ha atado al carro de negociaciones políticas que son incompatibles con las posiciones de la izquierda. Por eso no nos sorprende, ¿no es cierto?, esta cuestión. Pero no es el tema central, ¿no es cierto?, que tenemos que ver acá. Lo que es importante acá es lo siguiente.
que el kirchnerismo, frente, indudablemente, la reacción popular de hoy y la conmoción de estos días, ¿cuál es la respuesta que le ha dado? Porque fíjate lo siguiente, del programa de la movilización de hoy y en general, ¿no es cierto?, de lo que ocurrió en los días previos, el problema de rechazar la proscripción política ha quedado relegado por parte de... Es decir, este problema que a nosotros nos preocupa, que es la cuestión democrática, la cuestión del derecho político republicano conculcado, ese problema el kirchnerismo lo dejó de lado. Lo posterga, ¿para cuándo? Para un eventual indulto en el año 2027 si llegaran a ganar las elecciones. En el medio de lo único que se hablaba era del problema de la prisión domiciliaria de Cristina. Y hoy, bueno, un acto que tuvo más que ver con una especie de proclamación política partidaria, seguramente con fines electorales, que en reivindicar ese derecho, ¿no es cierto?, ese derecho político. Y luego el discurso de Cristina, por supuesto, muy interesante. Ella aborda esta situación económica en la Argentina y reivindica lo que fue su política de desendeudamiento, ¿no es cierto? Que dijo, no, nosotros desendeudamos. Ahora, hay que ahondar un poco en eso, porque el desendeudamiento no es que ella fue a hablar con los fondos internacionales, con los bancos y le perdonaron la deuda, no. Argentina pagó 180.000 millones de dólares en 15 años. Esa fue la política de desendeudamiento que se pagó reemplazando deuda pública externa con una deuda muy importante del Banco Central, del ANSES, del Banco Nación, que quedaron completamente sobrecargados de deuda. Pero lo más grave es que después de pagar eso durante 15 años, en 2015, en diciembre de 2015, Argentina tenía tanta deuda pública como en diciembre del 2001, cuando se produjo el default. Es decir, que el desendeudamiento del kirchnerismo la diferencia no alivió en un gramo la deuda. ¿Por qué esto? Ahora, Ramal, por el propio, perdón que termine usted, por el propio mecanismo usurario de la deuda pública, donde se cancelan una parte de los intereses, se acumulan otros, el capital, ¿no es cierto?, se vuelve a engrosar y por lo tanto se transforma en un endeudamiento vitalicio. Decime si Cristina Kirchner no le dio ninguna respuesta a eso. Si estoy equivocado, pero una cosa es deberle al usurero y otra cosa, por ejemplo, es deberle a tu hermano, por decir una cosa. Sí, lo que pasa es que después tu hermano, tu viejo, bueno, está y bien, en el caso argentino es más bien tu abuelo, porque es la plata del ANSES. Después termina cobrando una jubilación de miseria. Ahora, y entonces, termino la idea, cobran una jubilación de miseria y después nos preguntamos por qué la gente votó a Milei. Sí, pero sin embargo me parece porque que un salto, eso está presente. Un salto en el tiempo. ¿En qué te digo un salto en el tiempo? Hasta ahora todos están recordando el último gobierno de Alberto Fernández, que a ojos vistas no fue un buen gobierno y la gente salió desilusionada y por eso votó a Milei. Y recordaban el gobierno de Alberto Fernández. Hoy, cuando yo veía a los jóvenes sobre todo, no a la gente, a los jóvenes diciendo, no, porque en el gobierno de Cristina mi abuelo o mi mamá, no eran ellos porque ellos eran muy chicos. Entonces hizo, políticamente hablando, un salto interesante para observar. Comenzamos a hablar de esos 10 o 12 años donde la gente vio mejor, porque veníamos del 2001, y la gente vivió mejor, y no de los últimos 4 años de Alberto Fernández. Políticamente hablando, y en este clima preelectoral, me parece que es tratar de atraer a esos desencantados que no están votando a nadie, que se quedaron en la casa. Sin duda, es un esfuerzo. Que me parece que va por ahí y por ahí sale así. La última pregunta que te quería hacer, Marcelo, era, ¿te llamó la atención a vos esta brutalidad de la derecha que queriendo, digamos, castigar, entre comillas, a Cristina, en realidad la haya empoderado? Bueno, a ver,
La historia no concluyó, ¿no es cierto? La historia no está cerrada. Se habló mucho en estos días sobre esta cuestión. No, en realidad el gobierno no quería, Milei no quería porque no la quería victimizar, ¿no es cierto? Todo este tipo de historias. La cuestión no ha sido cerrada todavía. Por lo pronto, Cristina Kirchner, el fallo ahora logra dejarla, ¿no es cierto?, en un confinamiento político. Es cierto que con la movilización de hoy, con el clima que se creó, principalmente ella y, bueno, la cámpora, digamos, lo que están alrededor de ella, han logrado una especie de primacía para ordenar las cosas dentro del peronismo. Si eso es suficiente para poder lograr esa primacía o eventualmente terminar precipitando una ruptura. Sí, o conduce a la totalidad o conduce a la parcialidad. Claro, el problema más importante, y con esto cierro, es que el luche y vuelve, o el volveremos, en el caso del peronismo, ya es un traje muy raído, muy desgastado. Es el que terminó en el año 73-74 con la AAA y después con Videla. Es el que terminó con Menem en los 90. Es el que le abrió la puerta a Milei después de el gobierno de Alberto y de Cristina Fernández. Entonces, nosotros vamos a luchar en Política Obrera por abrir un campo de reflexión política más amplia y llevar a la comprensión de que esta crisis nacional tan importante como la que se ve en estos momentos obliga a la convicción de luchar para que los trabajadores tengan a fuerza su propio porque partido. Estás acá y no quiero hablarlo cuando no estés. Está bien, es tu visión, la acepto, no la comparto para nada, porque creo que el 70-73 fue otra cosa y hubo también un 50-50, digo, cosas como la asignación de la boca de expendio, un montón de cosas que hizo el gobierno de Isabel Perón, que la derrocaron no por los desaciertos, que también los tuvo, sino que precisamente por los aciertos. Como que hoy también Cristina está presa, no por los errores que cometió, sino por los aciertos que no le perdonan que haya cometido. Pero bueno, lo discutiremos. Por supuesto. Gracias por haber venido. No, Marcelo. por favor. Gracias. Vamos a un corte y al regreso continuamos con más cuestiones y contrapuntos. Obras de repavimentación sobre la calle Blanco Encalada en el barrio El Pericón. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos. Estamos con nuestro tercer invitado de hoy, Octavio Argüello, secretario general, co-secretario general de la CGT, hombre también del peronismo y dirigente de camioneros. Gracias por estar acá. No, Octavio. gracias a usted por invitarme. Y amigo de la casa siempre, también. Bueno, hoy yo decía al comienzo que se vivió una jornada histórica, porque es la primera vez en nuestro país que semejante multitud se reúne y quien da el mensaje no está presente y tienen que escucharlo el mensaje. Esto no se ha dado nunca, digamos. Creo que se va a estudiar, ¿no es cierto? ¿Te llamó la atención la cantidad de gente que hubo hoy? No, para nada. No, estamos convencidos que esto es rechazado por un sector muy importante de la sociedad, lo que ha sucedido con la justicia, así que no me sorprende, ¿no? Uh-huh. Yo creo que fue lo que uno pensaba que la movilización que iba a haber de la gente. Uh-huh. Recién el invitado Marcelo Ramal de Izquierda dijo que esto era un confinamiento político para Cristina. Yo veo un confinamiento electoral, pero no me arriesgo a decir un confinamiento político. ¿Vos cómo lo ves? No, para nada, yo creo que no. Digo, el peronismo es más allá de las personas, el peronismo es un movimiento. Y acá el peronismo no va a morir ni con Cristina ni con ningún dirigente. De hecho, en la historia sobrevivió. Y vamos a seguir estando los peronistas, porque el pueblo es peronista y va a seguir siendo peronista. Pero bueno, después hay que ver cómo se ordena la política para que realmente ese voto lo volvamos a tenerlo. Pero digamos, obviamente Cristina no puede ser candidata, pero Cristina no va a ser política en esta época que donde también está en su casa confinada, pero... Va a ser política hasta el último segundo de su vida. La va a hacer como hizo hoy, digamos. Es política. Los políticos hacen política hasta el último respiro. Y ella es un cuadro político, el mejor cuadro político que tiene este país. Así que va a seguir haciendo política, no ve nada que lo pueda evitar. Nosotros la semana pasada decíamos que hoy, evidentemente, Cristina, por esta situación, ha sido empoderada y que ella va a ser la máxima responsable de que esto termine en un éxito o no. No sé si están así, porque también cargarle todo a una sola persona estaría mal, pero digo, Cristina tiene la responsabilidad de conducir a la totalidad o quedarse con una parcialidad. Sí, totalmente. A ver, nosotros veníamos planteando a la CGT que era necesario que la política llegue a un acuerdo. Era necesario, porque la política estaba muy dividida, había muchas internas, y que eso no hacía bien. Digo, porque la situación que estamos pasando con este gobierno, que es totalmente un animal, que no entiende nada, que se ríe de los enfermos, que no se burla, mata de hambre a los jubilados, baja los salarios de los trabajadores, también tenemos que tener una respuesta política a esto. Y la política tenía que también buscar una respuesta, y que era, nosotros decimos, a través de la unidad, de ponerse de acuerdo, dejar de pelear. Vamos a ser honestos, Cristina, injustamente detenida, y ahora viene una novedad. Hasta hace una semana se estaban peleando por los cargos. Por eso hay que ser honestos. Digo, y esto es lo que nosotros decíamos, no, compañeros, déjense con eso, no peleen más, busquen un acuerdo, busquen un proyecto que realmente nosotros podamos en 2025 poder ganar las elecciones, porque nosotros estamos renovando en 2025 una elección que ganamos, quiere decir que todo lo que se saca se pierde. Y nosotros también estamos como movimiento obrero, hoy tenemos un montón de proyectos de reforma laboral que está parado por un sector de la justicia, que si ellos tienen mayoría se van a venir encima. Entonces estamos pidiendo también tener una responsabilidad de decir, únanse, busquen un proyecto que nosotros vamos a acompañar. Pero bueno, ojalá que se pueda lograr. ¿Y qué pasó que digamos, o qué ocurrió para que hoy el movimiento obrero, digamos, si bien hubo muchos sindicatos que estuvieron en la marcha, no estuvo el movimiento obrero organizado, o sea, la CGT,
en la misma. ¿Qué fue lo que pasó? No, a ver, yo en un momento dije que nosotros la CGT, y esto sí estoy convencido, somos un espacio importante de la discusión de la democracia. Somos una institución, y como institución nosotros no somos un local partidario. Nosotros tenemos varias vertientes dentro de la CGT y varios gremios que piensan, y nosotros no podemos arbitrariamente tomar una decisión, sino se reúne la mesa chica del Consejo Directivo y se plantea la reunión que sucedió ayer. Una reunión donde todas las organizaciones, que eran más de 38 organizaciones que fueron presentes, tomaron la decisión que el paro no era recomendable hacer un paro, que sí era el acompañamiento. Digo más, nosotros en el documento que habíamos planteado como mesa de conducción, habíamos planteado de decir un cese de servicio al mediodía, y gremios que estaban presentes dijeron que era casi tomó una medida indirecta. Entonces se puso el acompañamiento. Porque a mí me parecía que el acompañamiento quedaba muy débil. Pero bueno, es una decisión que se toma en conjunto. Y yo digo, en esto hay que ser responsable y ser honesto. Digo, no se puede decir, no se puede ser como el Tero, decir una cosa acá y gritar en otro lado. Se dice las cosas en el lugar que se tiene que decir, que es en la reunión del Consejo Directivo. Porque después no sirve nada, eso no construye, eso al contrario cada vez divide más. Y dividido nos llevan puesto todos juntos. Entonces me parece que eso hay que ser responsable. Se toma una decisión, hay que hacerse responsable de la decisión que se toma. Ustedes, en principio, yo estaba casi convencido que iba a haber una reunión en el PJ con la CGT el viernes pasado. Finalmente esa reunión no se hizo, después se habla que se iba a ver el martes. ¿Qué pasó? Que al final no se logró esa reunión donde la CGT estuviese en el PJ. No, nosotros habíamos sido convocados para el día viernes. A última hora llama Mayani y nos informa que como no había suficientes consejeros, se suspendía la reunión. Y bueno, nos suspendieron la reunión. Esta es la realidad. Después nos convocaron para el día martes y ya nos parecía que el día martes estábamos sobre la marcha. ¿Qué íbamos a proponer ahí cuando ya casi no había tiempo? Entonces sí, se hace la reunión del Consejo Directivo y se toma la decisión de acompañar, y obviamente vamos a seguir repudiando y vamos a seguir condenando esta decisión que ha tomado la justicia. Pero bueno, esta fue la decisión. Entonces los gremios dijimos, bueno, si hay gremios que no están de acuerdo con el paro y hay gremios que quieren marchar, dijimos, bueno, el gremio que quiera marchar, que marche, nosotros no le vamos a decirle que no lo hagan. Y después cada gremio toma su decisión. Ahora, Octavio, yo esto me voy a aclarar un poco en lo que quiero decir, ¿no? Porque a mí me da la sensación de que pasan cosas en donde uno se detiene, focaliza, toda la gente se paraliza en un solo punto de la discusión, y pasan, como quien diría, un elefante por el costado, ¿no? Sí. Y estamos ahora, en este momento, estamos todos viendo el tema de la detención de Cristina, que si es en la casa, que si la mandan a Ezeiza, que si es en la casa de la hija, que si es en el sur, que si esto, que lo otro, ¿no? Y, sin embargo, ayer nos enteramos que por un decreto la Policía Federal pasa a tener roles de inteligencia, ¿no? Exacto. Entonces, digo, también vos mencionabas recién esta cuestión de la flexibilización laboral. ¿Cuáles son estas cosas que, más allá de por supuesto, lo terrible y lo mal que está la detención de Cristina Fernández de Kirchner, qué otras cosas están pasando que se nos va un poco del foco? No, yo también lo planteaba, digo, tenemos un montón de problemas. Más allá del problema, y vuelvo a repetir, totalmente repudiable, rechazable lo que le pasó a la compañera Cristina. Pero después del miércoles viene un jueves, y el jueves tenemos los mismos problemas, no lo vamos a solucionar con ir a una plaza a protestar. Si no discutimos, como bien lo planteaba y muy acertadamente, los problemas de fondo que tenemos, que no van a ser fácil. Entonces me parece que tiene que estar más allá de la discusión del dirigente, porque si no es muy mezquino. Tenemos que discutir realmente cómo vamos a solucionar los problemas que se va a venir, porque este gobierno va a seguir avanzando. Va a seguir avanzando, estoy convencido de esto. También creo que este gobierno va a avanzar porque tiene un veranito, que este veranito se le va a pasar, después del veranito viene, o la primavera, después viene el invierno, y el año que viene va a tener muchas dificultades este gobierno, porque sí comparto con lo que dice Cristina, que este modelo está agotado. Hoy está agarrado con alambre. Y esto también tenemos que prepararnos para esto. Bueno, te digo, un decreto del día de hoy, que modifica una ley y entonces permite que aquel que está en condiciones de tener un arma pueda comprar armas semiautomáticas, que son armas militares. Sí. ¿Te imaginas? O sea, en una sociedad conflictiva, armar a la gente, esto es muy explosivo. Estamos viendo cosas que son, la verdad, a mí
Y por decreto, me aterran. Yo por eso te soy honesto, Carlos. Yo creo que en esto hay que ser muy responsable. Porque ya tenemos en nuestra historia cosas que han pasado trágicas y, como siempre lo repetí, los muertos los ponemos siempre en un solo lado. Y lamentablemente los sectores más humildes. Entonces tenemos que tener en un momento una responsabilidad, una reflexión. Mira, está todo bien, pero lo primero que tenemos que resguardar es la paz social. No podemos nosotros empujar a que haya algo que después no sabemos cómo empieza y nunca podemos saber cómo termina. Y también como dirigentes tenemos la responsabilidad de eso, de discutir estos temas. Me parece que el mejor sistema es el democrático. Tenemos que armarnos para ganar las elecciones que viene ahora en pocos tiempos, en pocos días. ¿Cómo nos organizamos para eso? Si no nos organizamos vamos a perder, pero asquerosamente. Y después, ¿cómo paramos la situación? ¿Qué hacemos? ¿Un golpe? ¿Cómo lo hacemos? ¿Esta marcha de hoy sirve para reordenar internamente un poco al peronismo, que estaba hasta hace 10 días atrás, era un archipiélago más que un continente? Ojalá que vuelvo a repetir, y lo digo con honestidad y casi con una aclamación de por favor que se ordenen, que llamen a todos los sectores. Yo represento al movimiento obrero. Y también en el movimiento obrero somos una parte muy, muy importante. Y la verdad es que yo creo eso que nos dejó Perón, que tenemos que en un momento dejar ser factor de presión para ser factor de poder. No me podés llamar nada más que para ser factor de presión. Y cuando tenemos que discutir poder, me cortás el teléfono. Vengan para sumar, y para después, sumar números nada más. Suena lindo como discurso, son la columna vertebral. ¿Sabés cuántos legisladores tenemos? 3 legisladores del movimiento obrero. Y después ayer se lo decía a una colega tuya. Después parece que el movimiento obrero es culpable de todos los males. Pierde una elección la política, la culpa del movimiento obrero. Cristina cae detenida, la culpa del movimiento obrero. No nos olvidemos que la denuncia empieza en 2008. En el 2019 empieza el juicio oral. Y en el 2022 la condenan. Y estaba Alberto Fernández en ese momento. Y nosotros denunciamos esto. Y en ese momento el PJ tenía mayoría en las cámaras de senadores. Si bien esos 2 integrantes, que ahora la juzgan a Cristina, entra por decreto, después fue llevado al Senado y el Senado lo votó. Entonces, después es fácil decirle, ¿y el movimiento obrero dónde está? Bueno, eso es algo que vengo escuchando, pero y desde gorila, hace meses y meses. Y a mí me da esa sensación un poco gorila, ¿no? Que al fin de cuentas, por un lado le exigen más a la CGT de lo que le exigen a las propias personas que fueron ellos a votar. Porque después a estos legisladores que no corren ningún costo político al estar sentados en sus bancas diciendo cosas, que tienen la total impunidad de decir cualquier cosa porque después no pasa absolutamente nada, que la responsabilidad, digamos, de... Comparto plenamente. Mira, nosotros en Tucumán, el gobernador de Tucumán lanza su campaña en el campi de camioneros. Le da un cargo al compañero del secretario general de Tucumán como el secretario de Trabajo de la provincia de Tucumán. Cuando traiciona, que vota en contra de los derechos de la gente, nosotros dijimos automáticamente que el compañero tenía que renunciar a su cargo. ¿Sabe cuántos renunciaron? El compañero camionero nada más. Los demás siguen estando con esto. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo en esto, y cada uno va a jugar su posición de interés, no vamos a encontrar la solución. Aquí hay que despojarse los intereses, aquí hay que decir, el único interés es cómo volvemos a recuperar la felicidad del pueblo, cómo volvemos a discutir la dignidad y el bienestar de la gente. Después, un cargo más, un cargo menos. Sí, hay algo que también no solo estamos mal, sino que hacia adelante no se ve ninguna mejora. No. Yo vuelvo a repetir, yo estoy convencido que este modo está votado. Yo creo que no hay una salida, la única salida que hay, más ajuste, más represión, más mano dura. Esto va a ser de esta manera. Por eso digo que no viene momentos fáciles, que hoy no es momento de estar discutiendo y peleándonos entre compañeros. Hoy es momento de llamarnos todos los compañeros y decir, muchachos, agarremos ese bastón de mariscal que nos dejó el general y pongámoslo en práctica. Y hagamos algo positivo. Por el bien de la gente, nada más, por el bien de la gente. Bueno, y con estas palabras se terminó el programa. Gracias por haber venido. Gracias a usted por invitar. Y también ustedes por habernos permitido entrar en sus hogares. Nos vemos la semana próxima, miércoles, 21 horas, para más cuestiones y contrapuntos. Así ustedes muy, pero muy amables.